Hola, buenos días a todos, a quienes nos acompañan en esta nueva edición del webinario de pesquerías que organiza el programa de ecología pesquera del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste. Lo hemos estado haciendo en una base bimensual, cada 2 meses estamos haciendo un webinario en el cual invitamos a algún especialista que nos han tocado temas de ecología, de pesquería, de diferentes temas. Este creo que va a ser el último del 2024. En esta oportunidad tenemos el honor de presentar al doctor Miguel Ángel Cisneros Mata. Voy a permitirme leer una reseña biográfica del doctor antes de presentarlo formalmente e iniciar su presentación. Bueno, como les decía, el doctor Cisneros Mata es investigador del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentable, que actualmente es el IMIPAS. En el pasado, si no me equivoco, era el INAPESCA, ¿no? Está en el Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera de Guaymas, Sonora. Es un investigador nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores, de Investigadoras e Investigadores. Es doctorado en Ecología por la Universidad de California en Davis en el 95. Director general de Investigación Pesquera del 2000 al 2003 y director en jefe del IMIPAS del 2007 al 2010. Tutor, codirector y director de más de 60 estudiantes de licenciatura y posgrado de universidades y centros CONACYT, más de 90 publicaciones y capítulos de libro. Tiene interés en modelación, dinámica y demografía de poblaciones de especies marinas, variabilidad y cambio climático, forzamiento pesquero, causas, efectos y soluciones para la pesca irregular. Interés y curiosidad por comprender la relación entre redes de valor, políticas de manejo, conservación, coordinación, ciencia ciudadana y estructura de la gobernanza de productores, entidades públicas y privadas en el sector pesca y acuicultura. Bueno, les doy la bienvenida a todos los que nos están conectando o quienes están conectados a través del Facebook Live, que es el Facebook en vivo, que es por ahí donde estamos haciendo la transmisión. Y bueno, le doy la bienvenida al doctor Miguel Ángel Cisneros Mata. Gracias, doctor, por aceptar la invitación. Y bueno, esperemos poder seguir un poco la temática. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Voy a proceder sin más preámbulo a presentar, iniciar la presentación. Espero que sea del interés general. Aunque está aplicado en pesquerías, podemos aplicar esto también. El ejemplo está enfocado en pesquerías, podemos aplicar esto en una enorme rama de la ecología y de otras ciencias también. Voy a empezar a compartir. Espero que se esté viendo en este momento. ¿Alguien me puede confirmar si se está viendo bien? Bueno, ¿me escuchan? Doctor, se ve y se escucha perfectamente. Ok, muy amable, gracias. Bueno, como comentaba, voy a presentar sobre un tema muy interesante y ahora con el poder de cómputo no podemos sustraernos a él, es la lógica difusa. En este caso particular voy a hablar de cómo la utilizamos para el pronóstico pesquero. Estamos todavía experimentando. Hay un tesista de maestría que está ya trabajando con esto y esperamos que dentro de un año, año y medio, pues podamos publicar algo al respecto. La lógica, voy a hacer una breve descripción del contenido. Voy a hacer un breve repaso sobre qué es la lógica difusa, hablando de variables difusas, funciones de pertenencia, fusificación, defusificación, valores nítidos o CRISP, que se le llaman en inglés. Algunos ejemplos de aplicaciones en otras áreas y estudios de caso con variables ambientales y resultados. Voy a mencionar un par de ejemplos que tenemos en ciernes todavía, de trabajos en ciernes, para llegar a algunas conclusiones que espero sean del interés de todos, ¿no?
Todo el mundo estamos acostumbrados a la lógica booleana, en donde utilizamos un sistema de clasificación que utiliza operadores lógicos para generar un resultado que puede ser falso o verdadero. Por ejemplo, la persona es alta o no lo es, la persona está despierta o no lo está, este acerto es falso o es verdadero. Eso normalmente lo utilizamos en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, supongamos que con un sensor estamos midiendo temperatura, esto puede ser en acuacultura, por ejemplo, en la acuicultura, y que de ello depende la activación o no de un enfriador de agua. Usando la lógica binaria o booleana, esto podría expresarse como está en esta figura. Del cero, cuando está en cero, el sistema está desactivado, la temperatura empieza a subir hasta que llega, en este caso hipotético, totalmente a 22 grados, y en ese momento se activa el enfriador de temperatura del agua, y entonces ya, porque llega, en la lógica booleana estaba en 0 cuando está desactivado, y está en 1 cuando está activado. Y eso es muy común en la, digamos, en la lingüística, en el lenguaje cotidiano. En cambio, la lógica difusa pues permite modelar la incertidumbre y la imprecisión también. Y a diferencia de la lógica booleana, trabaja con grados de verdad en lugar de valores binarios como sí, no, 0, 1, correcto, incorrecto, etc. Antes de entrar a poner algún ejemplo, tendría que mencionar que en la lógica difusa se utiliza un tipo de argumento de inferencia deductiva que se llama el modus ponens, que no es otra cosa más que afirmar el antecedente, o también se le llama modus ponendus ponens, lo que se traduce como afirmando se afirma. Y un argumento lógico formal se compone de esta naturaleza deductiva, se compone de dos premisas y una conclusión. En este ejemplo totalmente hipotético, la primera premisa es: si ocurre P, entonces ocurre Q, que es la primera premisa de todo esto. Por ejemplo, si hace calor, se enciende el aire acondicionado, o enciendo yo el aire acondicionado. La segunda premisa es, por ejemplo, hace calor, y por lo tanto la conclusión, o Q, es enciendo el aire acondicionado. Por eso se llama afirmando el antecedente. El antecedente es P y el consecuente es Q. Hay una contraparte que no me voy a meter en ella, que es el recíproco, es el modus tollens o tollendo tollens, que es la negación del consecuente. Pero la lógica difusa se basa sobre todo en la primera forma de argumento lógico, sí, afirmando el antecedente. Las variables difusas contienen vaguedad, y eso nos dificulta su clasificación, como en el caso de la lógica booleana. Por ejemplo, en términos lingüísticos cotidianos, podemos decir que la temperatura del agua de un estanque o de la alberca o del océano es fría, tibia o caliente. O en términos de ecología podríamos decir este organismo es pequeño, mediano o grande, qué sé yo, ¿no? Ustedes pueden pensar en lo que ustedes normalmente utilizan. Pero en realidad en la lógica difusa nos preguntamos qué significa frío, tibio o caliente. Y la lógica difusa lo que hace es justamente traspasar el lenguaje, las variables lingüísticas o las que utilizamos cotidianamente en unas variables difusas y funciones de pertenencia que vamos a ver ahorita con un poco más de detalle. Esta figura que están ustedes viendo es, digamos, como se procede de manera gráfica en la lógica difusa. Tenemos una base de conocimiento, todo empieza con una base de conocimiento, y cuando mayor sea el conocimiento, pues mejor va a ser el modelo que pongamos nosotros en práctica. Y luego de ahí se generan, imaginen que tienen ustedes sensores, y de ahí se generan valores de entrada, qué sé yo, clorofila, temperatura, pH o qué sé yo, ¿no? Y mediante un proceso que se llama fusificación en lógica difusa, convertimos estos valores de entrada, los convertimos en variables difusas que tienen un valor de pertenencia,
en las funciones de pertenencia. Después, mediante un proceso inverso que se llama de defusificación, obtenemos los valores que nos interesan, que son los valores de salida, valores nítidos, y en inglés es valor crisp. Quien le empiece a leer esto se va a dar cuenta que es muy común que se utilice de manera indistinta estos términos, nítido o crisp, o lo que sea. Hay dos sistemas básicos de procesamiento en el motor, digamos, de la lógica difusa. Uno es el Mamdani, que es el que vamos a ver nosotros, pero hay otro que es el Sugeno. En el Mamdani, aquí está otra vez lo que les comentaba anteriormente, digamos, el silogismo formal de la lógica deductiva. Si la entrada es baja, entonces la salida es alta, es el consecuente. Y aquí está lo que les comentaba, un sistema que fusifica, un mecanismo de inferencia difusa que ahorita vamos a ver, y una de fusificación. El Sugeno es un poco más complejo. En lugar de tener un valor nítido, tenemos una función que todavía tenemos que procesar. Es más sencillo de trabajar con él, pero es más elegante, yo diría, trabajar con el sistema Mamdani, y es el que vamos a ver. Por ejemplo, en lógica difusa podemos tener una variedad de funciones de pertenencia, ya sea de entrada o de salida, o de valores input y de valores. Los valores de pertenencia en lógica difusa siempre van de 0 a 1, siempre van de 0 a 1, siempre van de 0 a 1, y podemos tener diferentes formas de las funciones de pertenencia, como en este caso, que es triangular, trapezoidal, puede ser una gaussiana o puede ser una sigmoidea. Ahorita al final vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de estas funciones de pertenencia, pero también podemos tener combinaciones de funciones de pertenencia, por ejemplo, una trapezoidal truncada por la izquierda, una trapezoidal truncada por la derecha y una trapezoidal en el centro, que podría, las variables, en el lenguaje que usamos cotidianamente, podríamos pensar, hay poco frío, medianamente frío o mucho frío, y eso lo utilizamos, y siempre noten que siempre varía de 0 a 1, y ahorita se va a entender un poco más con un ejemplo que voy a empezar a desarrollar. Por ejemplo, en el caso de la fusificación de la primera parte, si en una pesquería o en un sistema ecológico, con base en la experiencia, y lo subrayo, pudiéramos definir las siguientes funciones de pertenencia, que son estas dos que están aquí, para la variable tamaño, talla, pueden ser tamaño de caracol, tamaño de peces, tamaño de calamares o qué sé yo. Podemos definir nosotros, con base en la experiencia, que el primer triángulo se refiere a la talla baja o a la mortalidad baja, y el otro se refiere a la alta. Y aquí en el ejemplo que estoy siguiendo, en este caso 20 centímetros, aquí en el eje de las X están las tallas y en el eje de las Y están los valores de pertenencia. Vemos que empieza de 0 y empezamos a incrementar la talla, o se empieza a incrementar sobre el eje de las X hasta que llega a 20, que es lo que nos interesa. Pero noten ustedes que, a diferencia de la lógica booleana, en el sistema de lógica difusa, 20 centímetros pertenece tanto a la función baja como a la función alta, porque atraviesa ambas funciones de pertenencia. Y ahorita vamos a ver otro ejemplo un poco más explícito. Pero decimos en este caso que el valor de pertenencia al conjunto bajo es exactamente, en este ejemplo hipotético, el mismo que el valor de pertenencia al conjunto alto. Yo calculé aproximadamente, esto es totalmente aproximado, yo calculé que 20 centímetros, a eso le corresponde un valor de pertenencia de 0.35, pero noten que es tanto bajo como alto en un valor de pertenencia de 0.35, que en este caso particular resulta el mismo para ambas funciones de pertenencia. En otro caso, podríamos estar interesados en un valor de pertenencia en las funciones de pertenencia de 35 centímetros en ambos conjuntos difusos. Ahora ya no es 20, ahora son 35 centímetros,
Y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Noten que pasa algo muy interesante. Si proyectamos una línea vertical desde 35 centímetros normal al eje de las X y luego topamos con la función de pertenencia baja y nos vamos hacia la izquierda, tendríamos un valor que le corresponde de 0.2. Pero si nos vamos a la función de pertenencia alta, se va más para arriba y ahí es 0.6. En este caso, tendríamos que decir que el valor de pertenencia de 35 centímetros pertenece en 0.20 al conjunto bajo y en 0.6 al conjunto alto. Y aquí es donde ya se ve más claramente cómo se puede modelar con lógica difusa valores lingüísticos convertidos a valores de pertenencia de funciones difusas de esta manera, ¿no? Estamos utilizando el sistema Mamdani. La defusificación, que es lo inverso, es, bueno, una vez que ya determinamos que el valor de pertenencia para abajo, en este caso de 35 centímetros, es de 0.20 y de 0.60 para la función de pertenencia alta, esto podríamos, por ejemplo, tener que tomar una decisión de manejo, dependiendo del valor de la talla media de captura de alguna población de interés o de alguna población de caracoles. Podemos decir que hay que proteger más o hay que proteger menos, qué sé yo. Ustedes lo pueden aplicar a su campo. Para ello, en la defusificación tenemos que construir, así como construimos de manera basada en la experiencia, funciones de pertenencia de valores input o de entrada, tenemos que construir funciones de pertenencia de salida para el output, que tenga siempre el valor de pertenencia va de 0 a 1 todo el tiempo. Y aquí se me ocurrió, como es un ejemplo muy sencillo, poner que este triángulo corresponde a la función de pertenencia baja, y luego este del medio a la media y este a la alta. Y lo que estamos midiendo con ello es la intensidad de la acción de conservación, por ejemplo, o de manejo, qué sé yo. Entonces lo que hacemos es, tenemos que proyectar esta información que está en los valores input de las funciones de pertenencia difusas input, tenemos que proyectarlos hacia los output. Pero antes de ello tenemos que tomar en cuenta los operadores y de inglés and o también o en inglés or. Eso es muy importante porque estos operadores se aplican a las reglas difusas para concatenar las variables input nítidas, o sea, crisp, fusificadas mediante las funciones de pertenencia difusas. Y esto permite producir mediante defusificación un valor output nítido. Ahorita voy a dar un ejemplo más claro. ¿Sí? Entonces decía yo que podemos proyectar de una manera muy gráfica, podemos proyectar lo que vale del 0.6 en cada una de las funciones de pertenencia baja, media o alta, y dependiendo de lo que de cuál haya sido la regla que nos interesa, en este caso particular decíamos que 0.6, si es 0.6, corresponde a una función de pertenencia de la acción que es baja, una baja acción de baja intensidad, o no nos preocupamos tanto por decirlo lingüísticamente. Pero si es de 0.2, la proyectamos hacia una acción alta. Lo que estoy queriendo decir en este ejemplo totalmente hipotético es que si es 35 centímetros la talla, eso nos dice que no nos preocupemos tanto, la acción que merece este valor es bajo, una intensidad baja, pero si es de 35 centímetros tendríamos que tener una acción baja, pero noten que los valores que proyectamos están alto en el caso de la función de pertenencia baja y menor, o sea 0.2 en la función de pertenencia baja, y no toca la función de pertenencia media. Es muy importante saber cómo convertimos las variables difusas de salida a una decisión, a un valor de acción en este caso, ¿no? Para esto tenemos que estimar el valor nítido o crisp mediante el método de centroide. Hay otros métodos, pero el más usado es el del centroide. Ahorita voy a explicarlo, pero básicamente el centroide no es otra cosa más que
el centro de masa de una figura geométrica que puede ser calculado dividiendo el cuerpo geométrico ese en varias secciones. Entonces, y luego lo dividimos entre el área total. Ahorita lo vamos a ver en este ejemplo. Siguiendo con el ejemplo totalmente hipotético, lo que hacemos es, por la regla que nosotros mismos elegimos, nos interesa el valor máximo. Pudiéramos haber utilizado el valor mínimo y achurar el área que pertenece a la función de pertenencia alta, pero como de acuerdo con la regla que utilizamos, achuramos el área de la función de pertenencia baja, que se refiere a la intensidad de la acción, de manejo, de conservación, de lo que sea. Y entonces, si se fijan ustedes, esto no es otra cosa más que un trapezoide que podemos nosotros calcular su centro de masa. Y en este caso tan sencillo, pues el centro de masa es la mitad de la base. El centroide lo que hace es estima el valor que le corresponde, en este caso, al área achurada sobre el eje de las X. Entonces, en este caso, podríamos decir, por ejemplo, que le corresponde un valor de intensidad de acción de 0.25, porque es el área que achuramos. Pero si hubiésemos tenido otra regla de acción, y si nos hubiéramos concentrado en la acción alta, entonces tendríamos que estimar el centroide para la función de pertenencia correspondiente a la acción alta. Y sería en este caso 75. En pocas palabras, en este caso tendríamos una intensidad de acción baja, no nos preocupamos tanto, y en este caso sería una intensidad de acción alta, porque ahí pudiéramos decir que necesitamos hacer una regla tendríamos que aplicar una regla de control más estricta, porque la talla, qué sé yo, ¿no? Eso ya depende de cada quien, pero dependiendo de las reglas de pertenencia que utilicemos, pudiera haber ocurrido que pudiéramos esta figura un poco más compleja. Ya no es solamente la base, una parte achurada de la intensidad media, sino que es esa y toda la que le corresponde el área debajo de el triángulo que le corresponde la intensidad baja. Y eso tendríamos que dividir esta figura que está aquí, tendríamos que dividirla y luego calcular la masa de este más la masa de este de acuerdo con el método del centroide. Si lo hacemos, en este caso tendríamos una intensidad de acción media, baja, perdón, en comparación de este caso. Ahora tenemos una intensidad de acción baja. Eso depende de las funciones de pertenencia de entrada y de salida y de las reglas de activación que estemos nosotros definiendo. Voy a poner este ejemplo que es un trabajo de William Chung, de Tony Pitcher y de Daniel Pauly de Vancouver, de la Universidad de Columbia Británica, que utilizan, yo solamente pongo dos variables, la longitud promedio, la edad de primera madurez, y con ello, usando lógica difusa, generan las funciones de pertenencia de la vulnerabilidad, y ellos la definen como baja, moderada, alta y muy alta, dependiendo de la suma o de cómo se comporten esta variable más esta, más otras tantas que ellos pusieron. Yo solamente puse esta, ¿no? Ahora, las reglas de activación definen cómo va a funcionar la fusificación y luego después la defusificación. Podemos generar tantas lógicas, tantas reglas de activación como nos podamos imaginar, como la información que tengamos a la mano nos dé. Entonces en este caso que presento como ejemplo, definieron como unas 200 reglas de activación, y obviamente es un sistema bastante más complejo que el que estoy viendo. En concreto voy a ejemplificar
con 2 estudios de caso que estamos trabajando aquí en Sonora, con 2 pesquerías. Tenemos variables difusas, input, temperatura, clorofila, talla de captura y output, biomasa, reclutamiento y captura. Tenemos más, pero como esta es una tesis de maestría que está en ciernes, solamente quiero ejemplificar con una parte de ella. Definimos las funciones de pertenencia, los operadores, OR o AND, las reglas difusas, con base en la experiencia adquirida a lo largo de varios años de observación. Incluimos un análisis de sensibilidad del valor nítido en función de la variación de las variables de entrada, o sea, input, y los análisis lo hicimos programando en R. Aquí se ve un poco más claro. Para la temperatura superficial del mar decidimos utilizar esta función de pertenencia difusa. Para la clorofila A utilizamos una sigmoidal. Para la captura el año anterior una parabólica. Para el pH otra parabólica. Para la velocidad del viento una parabólica también. Y todas estas combinadas y de acuerdo con las reglas que utilizamos nos generan un valor nítido o crisp, que es la captura esperada. 25.5 está del 0 al 100. Esto lo pueden normalizar ustedes dependiendo de sus necesidades. Aquí lo que hice en el panel de la derecha, lo que hice, si se fijan, cambiar el valor de entrada de la captura, lo moví hacia la derecha, aquí está. Dejé los demás variables, y también moví la velocidad del viento, es totalmente arbitrario esto. Y vean cómo varía la captura esperada de 25.5 en su valor normalizado a 32. Entonces está siendo sensible a los movimientos. Y un segundo caso, si se fijan ustedes, aquí utilizamos para la temperatura superficial del mar una sola variable de pertenencia difusa, pero en este caso utilizamos 3 funciones de membresía, una para abajo, en caso de la temperatura baja, media, alta, para la clorofila también baja, media y alta, que son distintas entre sí, más otras que utilizamos, y con esto obtuvimos, también variamos la función de pertenencia del valor del output y tenemos una captura esperada de 71.2 en base 100. Entonces uno puede trabajar esto de la manera en que uno, dependiendo de la experiencia que uno tenga con el sistema que está uno trabajando, es como uno define las reglas, las funciones de pertenencia y aplica después todas las reglas para partiendo de una fusificación, de fusificar y obtener un valor crisp. Hablaba de que también estamos haciendo análisis de sensibilidad. Esto normalmente no se hace en la lógica difusa. Por ejemplo, estos trabajos que les mencionaba como ejemplo, no hacen análisis de sensibilidad, pero uno lo puede hacer. Puede uno tener un valor, esto es totalmente determinístico, pero uno puede también tener, aquí lo que hicimos es variar el valor crisp. Aquí está la captura, digamos, esperada, variando la temperatura superficial del mar. Entonces vean que sube la temperatura, aquí hay una captura muy baja, sube la captura para estos valores de temperatura y luego vuelve a bajar la captura, no tan abajo como estaba antes, pero funciona. Y eso es un ejemplo de cómo puede uno usar análisis de sensibilidad. Y para terminar, estamos trabajando también en nuestro grupo con metaheurísticas, o sea, son algoritmos para ajustar modelos, por ejemplo, de crecimiento, modelos de producción excedente o qué sé yo, ¿no? Y la bondad y con el poder del cómputo lo que podemos hacer es refinar la lógica difusa, el uso de la lógica difusa, combinándolo con algoritmos genéticos. En este caso es una metaheurística particular y aquí lo aplicamos. Es un ejemplo totalmente hipotético. Estas son las reglas difusas que utilizamos. Lo que quiero decir es que estamos explorando todavía esto y pensamos que tiene muchísimo potencial. El mensaje que les quiero dejar es que no solamente en pesquería, sino en ecología, que tenemos a veces mucha información, pero no sabemos exactamente cómo afecta a nuestro sistema, ya sea de manejo, de conservación
o de decretar áreas de pesca o de no pesca o áreas naturales protegidas, qué sé yo. Podemos utilizar lógica difusa combinada con otros metaheurísticas que son algoritmos de búsqueda. En conclusión, o las conclusiones que quería yo dejar para ustedes es la lógica difusa tiene mucho potencial para el análisis de manejo de pesquero, pero también para otras cuestiones de ecología. En estos sistemas existe vaguedad e incertidumbre, ya mencionamos qué es eso, pero es muy importante definir las funciones de pertenencia y las reglas difusas con base en la experiencia. Nada reemplaza a la experiencia. Puede uno hacer cajas negras con datos inventados y nos van a dar algún resultado, pero a lo mejor no tiene sentido. Y el análisis de sensibilidad es muy útil para comprender mejor el sistema. Si yo tengo un valor de, por ejemplo, de captura variando para una temperatura de tal, bueno, ahora lo que me interesa es cómo cambiaría la captura si varío la temperatura como lo vimos en el ejemplo hipotético que vimos. Y finalmente, la lógica difusa también se puede combinar con metaheurísticas para refinar resultados. Y eso es todo. Muchas gracias. Estoy a su disposición para preguntas, dudas, comentarios o lo que ustedes gusten. Doctor, muchas gracias por la presentación. ¿Se está escuchando? Perfectamente. Porque me había fallado hoy cuando inició la presentación, que yo le estaba avisando que sí se veía y no me funcionaba el audio. Ahora se ve que quedó bien. Muchas gracias, doctor, por la presentación. Bueno, vamos a dar un poco de tiempo para que la gente, los que hayan presenciado el webinar, se animen a hacer alguna pregunta. Bueno, acá tenemos una de algún usuario que se ve que está vinculado al doctorado en bioeconomía, al del CIPNOR, CICIMAR y la Universidad Marista, que dice cuáles son las ventajas en la modelación pesquera que presenta la lógica difusa en comparación con los modelos más tradicionales. Depende del sistema. Yo creo que tiene muchas ventajas la lógica difusa, en tanto que, como traté de mostrar, podemos, a veces no en los modelos tradicionales podemos hacer modelación haciendo varias hipótesis auxiliares para, por ejemplo, incluir la temperatura, para incluir cualquier otra variable, pero el modelo es rígido, vamos a decirlo de esa manera. Tenemos un modelo predeterminado y ahí pudiéramos tener un problema que estamos cayendo en un error de proceso, por ejemplo, ¿no? En cambio, con lógica difusa podemos utilizar el conocimiento mismo que tenemos acumulado, más el que exista en la literatura, para generar una respuesta a lo que estamos buscando, dado que las variables que tenemos son vagas o tienen cierta incertidumbre. Yo creo que no puedo decir que sea mejor la lógica difusa que los modelos tradicionales bioeconómicos o económicos o biológicos solamente, pero sí animaría yo al auditorio, a los que estén escuchando esta presentación, a que además de la modelación, digamos, consuetudinaria, la modelación tradicional, la muy formal, que ya hay muchos mecanismos para hacerla, hagamos una comparación con métodos alternativos como la lógica difusa. Yo, en el grupo de nosotros tenemos muy poco tiempo, tenemos apenas el año pasado y trabajando, y apenas vamos a empezar a concretizar los resultados en esta tesis de maestría que les comentaba, pero por lo que hemos leído en otros casos, es muy útil para, digamos, trabajar en sistemas que tienen mucha incertidumbre. Es bastante útil. Por supuesto que depende de las reglas que uno ponga y de la forma de las funciones de pertenencia que uno utilice tanto para el input como para el output. Ok, muchas gracias por la respuesta. No sé si... Bueno, bien, hay saludos de Guaymas. También se conectó gente también de Limipas. Creo que era Raúl Molina que estuvo saludando también. Creo que sí, Raúl Molina de Limipas que estuvo saludando.
Bueno, vamos a ver si aparece alguna otra pregunta que... Doctor, me había quedado la duda cuando comentó que algo de este enfoque, porque bueno, es bastante vanguardista, ¿no? Bastante novedoso. Me decía que ya había gente del grupo o del equipo que trabaja, no sé si colaboran con usted, que ya habían logrado alguna publicación de la Universidad de Colima. No somos colaboradores, no estamos Ok, colaborando, pero sí he visto que ellos han publicado. De las primeras cosas que veo yo en el campo, digamos, de la ecología en general, son ellos de los primeros que veo en México que han publicado. Esto obviamente se utiliza en la ingeniería, por ejemplo, se utiliza muchísimo la lógica, la robótica, por ejemplo, se utiliza mucho. Yo hice un ejercicio, programé un ejercicio como que le presenté a algunos estudiantes de un CETMAR, en donde con lógica difusa, con solamente 3 reglas, programé la marcha que tendría un robotito que está caminando entre 2 paredes. Y las reglas eran muy sencillas. Si estás muy a la izquierda, hazte a la derecha para que no topes con la pared izquierda. Si estás muy a la derecha, hazte para la izquierda. Y si estás bien, sigue para enfrente. Con 3 reglas logré, digamos, esto y una representación. Generé un video también. Todo esto se puede hacer en R. Generé un pequeño videíto para incentivar, pues, a la gente. Entonces, por ejemplo, la lógica difusa se puede utilizar muy fácilmente, y esa era la razón que la presenté en el CETMAR, para estudiantes que tienen estanques de cultivo. Pueden diseñar sistemas difusos para saber cuándo hay que alimentar o cuándo hay que dejar de alimentar a los peces, dependiendo de las variables que puedan monitorear ellos en sus estanques, o cuándo puedan encender calentadores de agua o al contrario, enfriadores de agua, usando sistemas difusos. En fin, tiene una amplísima aplicación, pero no he visto mucha en la ecología en general. ok, muchas gracias. Bueno, vamos a esperar a ver si aparece alguna pregunta. Cualquier persona que quiera aprovechar. Acá viene que dice, gracias por su presentación. Si fuese para un público no especializado, ¿cuándo empezó a utilizarse la lógica difusa en México y en qué disciplina se usa más? Entendiendo que es una herramienta de proyección. Perdone que no soy científica. No sé la respuesta, no sé desde cuándo, no hemos investigado esto. Nosotros hemos visto publicaciones científicas relativamente recientes, digamos, de esta década, que puedo compartir con muchísimo gusto. Y eso fue, más nos abocamos obviamente a la búsqueda de aplicaciones en ecología pesquera, en pesquerías, encontramos muy poco. Eh, Ese ejemplo que mostraba yo de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, es del 2000, si no me equivoco, es del 2005. Ellos ya están trabajando con lógica difusa. Eh, Creo yo que vamos a poder ser más certeros en las respuestas que demos una vez que esta persona que está haciendo su maestría eh, haya procesado, hay que procesar la información de cierta manera, hay que generar las reglas difusas, y luego podemos utilizar un modelo, se me ocurre, un modelo tradicional como regresión múltiple o qué sé yo, para comparar los resultados, y eso sería también sumamente interesante, ¿no? Que no lo he visto todavía que se realice. Sí, era lo que decíamos también. Es un enfoque muy novedoso, vanguardista y como que probablemente se vaya afinando muchos detalles de la mecánica o del enfoque a medida que se van publicando y la gente va trabajando con esta metodología, ¿no? Por ejemplo, yo tenía alguna duda si algún tipo de característica biológica de los recursos, vamos a decir pesqueros, hablando de pesquerías, podría restringir o limitar el éxito o el alcance de utilizar la lógica difusa en una modelación pesquera, dependiendo de si, no sé, estamos hablando de especies con un ciclo de vida muy, muy corto, crecimiento muy rápido, quizás, o estrategas R y estrategas K, si algún tipo de característica biológica de los organismos pudieran
limitar de alguna forma el alcance de la metodología lógica difusa en sus modelos pesqueros? Muy interesante pregunta. Yo no creo que esa sería una limitante porque en las reglas difusas de ingreso e input, uno puede tomar en cuenta esas características Ok. longevos, no longevos, que viven en cierto sustrato, que no viven en cierto sustrato, que son nectobentónicos o bentonectónicos, qué sé yo. Uno puede uno codificar la información de tal forma que explícitamente se modele y se tenga un resultado nítido con base y quizás sus intervalos de confianza usando metaheurísticas o por lo menos un análisis de sensibilidad, dependiendo, por ejemplo, si la talla, no, qué sé yo, estoy pensando si la R, hablando de estrategas R o K, Sí, si sí. está más en el extremo de los R's, ¿qué pasaría a diferencia si está más si está en medio o más en el extremo de los K? Pensando en que la variable de respuesta o el valor nítido que estemos buscando es vamos a decir, la persistencia, la sensibilidad a cambios ambientales, por ejemplo, por decir alguna cuestión, ¿no? Bueno, es probable, ¿no? Que la Sí, sensibilidad o la vulnerabilidad de las especies también se vean afectadas por sí, características biológicas, ecológicas propiamente de cada una, ¿no? sí, 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 Los tiempos de generaciones en el recambio sí, poblacional están muy, muy determinados por estas características biológicas de las especies, pero sí, por supuesto. sí, Yo sí, veo una amplia gama de aplicaciones. Por ejemplo, hablando de modelos económicos, muchas veces los modelos bioeconómicos se parecen, económicos, netamente microeconómicos, se parecen a los modelos de dinámica de poblaciones que utilizamos nosotros. Entonces, hay mucha incertidumbre también, por ejemplo, en las, no sé, en las tasas de retorno o en las bueno, en variables económicas hay mucha incertidumbre. También se puede modelar sistemas económicos, estoy seguro, completamente seguro que se puede hacer. Es cuestión de tener una base de información tal y analizada de tal forma que nos permita construir las variables difusas de entrada y una hipótesis para construir las variables difusas de salida y yo utilizaría siempre el método Mamdani, lo recomendaría más que el Sugeno, simplemente porque lo conocemos mejor y por lo que hemos leído es como más fácil de comprender lo que estamos obteniendo en los valores. cómo son los nombres, doctor, de esos dos modelos que se utilizan en la difusa? Mamdani. Ok, Yo puedo enviar la presentación, la Mamdani, y el sí, otro es Sugeno. ok. Uno es Mamdani y otro es Sugeno. Este asunto de la lógica difusa lo desarrolló inicialmente un matemático iraní nacionalizado de Estados Unidos en la Universidad de California en Berkeley, y él era, además de ser matemático, era ingeniero eléctrico. Entonces, en sistemas de esta naturaleza los empezó a aplicar, los propuso para este tipo de sistemas, y poco a poco se fueron difundiendo a otras áreas del conocimiento hasta que, pues, lo que hemos estado conversando. Yo creo que tienen una muy amplia gama de aplicación, pero nunca, pero siempre hay que tomar en cuenta el conocimiento del sistema. Por ejemplo, si voy a modelar yo la captura, dependiendo de Sí, las variables, tengo que tener hipótesis sobre cómo afecta la captura, en qué fase del reclutamiento, por ejemplo, claro. qué sé yo, ¿no? Eh, Hay una pregunta ahí, ¿verdad? Sí, hay una pregunta de algún de la gente de la carrera de bioingeniería en pesquerías, que creo que son de aquí no sé si es esta la de aquí de la UABCS o es de allá de Sonora quizás. Dice, para los estudiantes universitarios, ¿cuáles son los conocimientos básicos necesarios para poder aplicar la metodología de lógica difusa? Bueno, yo creo que lo básico, hay que aprender qué es la lógica difusa, cómo se construyen las variables difusas, cómo se proyectan durante la difusificación, cómo se genera
cómo se calcula el centroide, que no es otra cosa más que el centro de masa del cuerpo geométrico irregular que nos puede resultar. Son cuestiones básicas. Hay una enorme infinidad de videos también que están disponibles en el internet, muy pocos en español, o muy pocos buenos que estén en castellano, pero hay muchos, bueno, una cantidad regularmente buena en inglés que se pueden utilizar. Yo tuve mucho problema para cuando estábamos comenzando con esto, para irle comprendiendo, tuve algo de problema en entender los videos que están disponibles en YouTube, por ejemplo, que son no sé, de pakistaníes o de gente de Oriente Medio, simplemente por el lenguaje, El inglés. no estoy acostumbrado. Sí. Sí, son en inglés, pero no estoy acostumbrado, pero yo por eso empecé a migrar al inglés, que es más fácil, ¿no? Pero si yo tuviera que comenzar, bueno, a mi estudiante de maestría lo que le dije es, primeramente, léete estos artículos básicos que hablan de lo que es la lógica difusa, después ve estos videos en YouTube, que yo he visto decenas de videos, y luego le dije, empieza a trabajar a mano, haz tus funciones de pertenencia en una libreta, luego proyectalas hacia la derecha y luego calcula el centroide con la fórmula del centroide, que también la pueden encontrar en Wikipedia. Es fácil, todo el conocimiento está accesible en la web, Okay. más hay que utilizarlo. A Y mí por me supuesto, hay que leer artículos básicos para nosotros que estamos en esto, a quien esté muy interesada o interesado, a través de ustedes, con todo el gusto del mundo, se los podemos hacer llegar. Excelente, muchísimas gracias. A mí me venía también una duda con respecto al tema de variabilidad temporal. Si esto está la parte en el tiempo, si esto es como una foto que se toma de un momento con datos que, bueno, alimentan estas ecuaciones que salen de la lógica difusa, no se llaman ecuaciones, estas directrices. Y quería saber cómo se puede incorporar el tema del tiempo, ¿no? Es decir, la dinámica temporal que tiene una especie o un ecosistema, ¿no? A mí se me ocurre así de bote pronto, nunca lo hemos hecho, pero se me ocurre que en las variables difusas de entrada, yo considere, vamos a suponer que estamos trabajando con temperatura, considere varias temperaturas. Bueno, esta es otra cosa importante. Como un poco de experiencia que he tenido con redes de neuronas artificiales, lo que hace uno en estos casos es trabaja arma uno el modelo, luego puede tener variabilidad temporal. En lógica difusa simplemente lo define uno en las variables difusas de entrada, y luego deja uno una porción de las variables de salida con sus correspondientes temperaturas, clorofilas, qué sé yo, para probar el modelo. Esta es la parte de verificación del modelo. Eso es una parte absolutamente importante. Esa parte no la he visto yo realizada. Debo decir que hay un artículo muy interesante que me encontré en donde también ocurre que la lógica difusa, los modelos de lógica difusa se pueden entrenar con redes de neuronas artificiales, con inteligencia artificial, particularmente con redes de neuronas. Entonces, eso también por eso es que al último presenté la idea de una meta-heurística, que en este caso era un algoritmo genético, ¿no? Entonces, de regreso a la pregunta original que hacías, yo lo que haría sería considerar la variabilidad temporal en la entrada, en las variables de entrada. Si tuve en un año una temperatura baja y tengo alguna información sobre la captura, qué es lo que o la biomasa, o el reclutamiento, o la talla, o qué sé yo, lo pongo en las variables de salidas también. Y luego lo interesante es que yo puedo definir un montón de reglas. Si pasa esto y pasa esto, o pasa esto, la salida es esta. En fin, tiene todas las posibilidades del mundo, hay que seguir explorándolas.
No escucho. Perdón, doctor, tenía desactivado el audio, que decía que sí, que es verdad que es un tema que se va a ir desarrollando cada vez más a medida que haya más gente que trabaje con esta metodología, ¿no? Acá había una pregunta, un comentario del doctor Jesús Bautista Romero, un colega nuestro de aquí. Dice, gracias, doctor Cisneros, presenta un tema muy complejo, con mucha facilidad. Sin duda, esta técnica parece ser una herramienta con mucho potencial, pero hay pocos especialistas en de quien podamos aprenderla. Ojalá en el futuro pueda dar algún curso sobre esta temática. Sí, sí, yo tengo, bueno, trabajamos un pequeño grupo aquí en el CRIAP Guaymas y obviamente a medida que vamos avanzando lo vamos difundiendo, pero sí había yo pensado que aceptaría de muy buen agrado una invitación para hacer un curso básico y luego intermedio de lógica difusa. Yo estoy a la disposición, solamente es cuestión de ponernos de acuerdo. Y todo esto que presenté está muy resumido, hay muchas más cosas, tuve que ser muy cuidadoso para no hacer muy larga la presentación y para utilizar ejemplos sencillos, pero efectivamente no es tan complicado cuando uno comprende la lógica de la lógica difusa, pero a veces es difícil pasar digamos, del lenguaje de las variables lingüísticas, codificarlas en variables difusas. Esa es la parte que yo creo que es más complicada y ahí habría que hacer un alto, una pausa y hablar discutirlo de manera muy cuidadosa para que quede bien comprendido. Ahí está la base de todo el asunto. Ya lo demás podemos programarlo y yo, por ejemplo, lo que he observado con un compañero que trabaja muy bien en MATLAB es muy fácil trabajar con lógica difusa porque pues tiene codificados muchas cosas ya, está muy estructurado MATLAB pues, para trabajar. Yo decidí trabajar en R porque, aunque está menos estructurado, porque el MATLAB es muy caro, no podemos comprarlo, y el R está muy accesible y pues es gratis prácticamente, ¿no? Pero a medida que vayamos avanzando, vamos a ir poniendo a disposición de quien esté interesada o interesado el conocimiento que vamos generando. Debo de decir que yo estoy en la fase de retiro ya pronto voy a dejar de ser investigador y por eso es que estamos muy interesados en transmitir este conocimiento a quien quiera quedarse, a los jóvenes, las jóvenes, pero también, por supuesto, las investigadoras, los investigadores de experiencia, porque nos parece que es un campo de la ciencia que está subutilizado y que nosotros que trabajamos con mucha vaguedad, con mucha complejidad, podemos utilizarlo como herramienta. Bueno, hay que decirle entonces al doctor Jesús Bautista para que tome la posta y empezar a hacer algunas consultas acá en posgrado y tratar de hacer algún curso, aunque sea a distancia, online, o quizás invitarlo a venir a ver si lo podemos traer y tratar de hacer algún curso con la metodología de lógica difusa, ¿no? Con mucho gusto. Bueno, excelente. Bueno, yo creo que nos vamos a ir despidiendo bueno, le agradecemos, le vamos a hacer llegar un reconocimiento por parte del programa de Ecología Pesquera. Ha sido un honor contar con su presencia, doctor, y bueno, ojalá que se pueda dar algo más en el futuro para seguir desarrollando un poco estos temas. Muchas gracias. Yo quiero también agradecer la oportunidad al CIPNOR que me dieron ustedes en particular, a ustedes, Gastón, que estuvimos en contacto preparando todo esto. Y solamente, no me resta más que decir que, pues, Gastón tiene mi correo electrónico, pero mi correo electrónico desde hace más de 2 décadas que sigo utilizando es Macisne, muy sencillo, MA de Miguel Ángel y Cisne de Cisneros, macisne@yahoo.com. Cualquier persona que esté interesada en continuar con la conversación, lo haré con mucho gusto. Será para mí un honor, si hay alguien que está interesada o interesado, poder interactuar a mayor profundidad en este tema que nos parece fascinante.
Sí, yo puedo, de hecho, puedo agregar ahí en los comentarios el correo electrónico de usted, doctor, también para que lo tengan. Y además, generalmente el webinar queda grabado en el Facebook del CIMNOR, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, queda grabado para el que quiera verlo a posteriori. Y bueno, y yo lo comparto también acá a los colegas del programa que no pudieron estar presentes y aprovecho y les comparto el correo electrónico de usted. Muchas gracias, muy amables. Muchísimas gracias por su presencia y bueno, nos despedimos. Será hasta el 2025 con esta serie de webinarios de pesquería. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Que lo pasen bien. Adiós. Igualmente.